Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar. Hasta la anterior clase hemos visto lo que son vectores, hemos visto tuplas, listas y diccionarios. Hoy vamos a empezar con ver de una forma muy rápida lo que son matrices y vamos a ver excepciones y archivos, que es lo que más me interesa. Bien, las matrices no son un tipo definido en Python, como las listas, pero hay dos formas de hacerlo. La una es hacerlo con listas múltiples, es decir, que una matriz sea una lista de listas. Entonces ahí se puede tener, y si tenemos que esta lista está compuesta de listas, podemos tener matrices n-dimensionales, ¿no? Si tuviéramos solo este caso, que una matriz es una lista, con donde cada elemento es otra lista, estaríamos hablando de una matriz de dos dimensiones, ¿no? Alto y ancho. Cada lista será una fila de la matriz, es decir, la matriz tendrá n filas. Las longitudes de todas esas listas deben ser igual a m, es decir, deben ser la misma para que coincida, si no, no va a cuadrar nuestra matriz. Es decir, va a tener m columnas, n filas. Para acceder a un elemento, será elemento el nombre que le hemos puesto a la variable, por ejemplo, matriz, número de filas entre corchetes, seguido del número de columnas que queremos acceder. Número de fila es el valor yésimo que podrá ser de 0 a n, el número de filas que hay, y número de columnas será un valor j-décimo que podrá ir de 0 a m, ¿no? Y acá hay más información para que consulten sobre matrices. Me voy a ver. Se le voy a pasar el link al grupo, digo a este chat, para que vean cómo se utiliza matrices como listas múltiples. Ahora tenemos una librería que se utiliza bastante, sobre todo la gente de civil, que es la librería NumPy. Se puede utilizar la librería matemática NumPy para trabajar con matrices mejorando su presentación y haciendo el acceso de los elementos más intuitivos, más parecido a lo que se hace en los otros lenguajes. La verdad que en los otros lenguajes, comparados con el Python, el uso de matrices está mejor diseñado. Mejorando su presentación y haciendo el acceso de elementos más intuitivos. Para instalar NumPy se debe consultar dependiendo del sistema operativo. Ahí tenemos para Windows, para Linux. Para definir una matriz debemos hacer lo siguiente. Import NumPy as np, se importará la librería y se le puede dar un alias corto como np. No es necesario ese as, pero se puede. Después, matriz auxiliar igual a lista, toda la lista igual que en el caso anterior, o sea, una lista de listas. Y después matriz np.array y ahí le ponemos la matriz auxiliar, se pasa como parámetro y se habilitan las opciones y de ahí para acceder al elemento, en vez de poner el corchete tras corchete, se pone un solo corchete y entre comas, primero fila y después columna. Acá tenemos algunos tutoriales de NumPy que se lo voy a pasar, eso para que lo miren. Aquí. Paso al chat. Tenemos. Y hay también una información más sobre NumPy. Si es que quieren ver. Si es que les gusta el trabajo con matrices. Bien. Por si acaso en el práctico sí hay matrices, pero en su parcial no va a entrar matrices, ¿ya? Pero sí todo lo demás. Bien, vamos a ver manejo de errores y excepciones ahora. Hay errores de sintaxis y errores de semántica. Errores de sintaxis, la sintaxis son las reglas, son errores a las reglas y principios de la estructura gramática y lenguaje de programación, no depende del contexto, ¿no? Y de salir con un sombrerito y le dice sintaxis error, invalid syntax. El intérprete repite la línea culpable y muestra una pequeña flecha que apunta al primer lugar donde se detectó el error. Se produce cuando se escribe incorrectamente alguna palabra reservada, se quiere acceder a variables inexistentes
o cualquier otro error básico de programación. El intérprete separará donde encuentre un error de sintaxis, lo anterior sí podrá ser ejecutado, o sea, lo anterior al error se puede ejecutar, pero a partir de ahí no se puede. Se corrige escribiendo correctamente el código a programar. Por ejemplo, acá yo voy a borrar esto. Voy a crear una pequeña lista que va a tener los siguientes elementos. ¿No? Va a tener 1, 2, 3, 4. ¿No? Y por ejemplo, si yo quiero acceder, tendría que decir, por ejemplo, print lista en la posición 0. Y me va a imprimir 1. Ahí está, ¿no? Bien, y digamos que quiero imprimir el elemento 3, que es la posición 2. Pero en vez de lista, le pongo listas. Y ahí me sale, ¿no? El error de sintaxis, ¿no? Que está mal escrito. O puedo poner print en vez de print. Y acá me dice que no está definido, ¿no? Me salen los errores. Y me está detallando más, no me dice un error. Bien, se escribe después escribiendo correctamente el código, que lo vamos a hacer. Tenemos errores de semántica, que lo llama excepciones Python. ¿Esto qué significa? Que cada vez va agrupando mejor los errores y le está poniendo un nombre. Son llamadas excepciones, son errores de interpretación en tiempo de ejecución del significado según el contexto. Aun cuando la sintaxis esté correcta, puede haber errores en ejecución. Los programas no deben ser necesariamente fatales, los errores no deben ser excepciones, no deben ser necesariamente fatales para tu programa, pero hay que aprender a manejarlo. Python maneja diferentes tipos de excepciones. Tenemos zero division error, name error, tag error, value error, io error, entre otros errores que podemos tener, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí al código, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un número A que vale 3? Y yo quiero tener un C que va a ser igual a max, lista, en la posición 2. En la posición 2 he dicho, pero sirve en la 3 también. Si le ejecuto esto, ahí me sale que hay un type error, ¿no? En vez de str me está diciendo, ¿no? Y entonces hay así diferentes tipos. Por ejemplo, ¿qué pasa si b vale 0? Y a un d igual a a sobre b. Se lo ejecuto. Me dicen 0 division error. Fíjense que la primera es donde se para el programa, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se capturan esas excepciones. Capturar excepciones, bueno o malo, depende, ¿ya? Depende, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno captura excepciones puede enmascarar ciertos errores. Entonces, aquí tenemos cómo se maneja. Type, las opciones que se van a ejecutar si todo sale bien, except, el tipo de excepción A, except, tipo de excepción B, except, y así hasta la excepción enésima. Y si ya no, para otra situación se pone except 2 puntos, ¿no? Entonces, y hay otra finally que se lleva a cabo allá no haya problema. Por ejemplo, aquí estos son errores, ¿no? Entonces yo voy a hacer un try
Voy a intentar, significa ya, hacer esto. Y acá voy a poner finally. Voy a poner, ¿no? Print. Esta línea se ejecutará. Pase lo que pase. Si hay error o no hay error, va a ejecutar eso. Si queremos que el programa continúe, ¿no? Entonces ahí tenemos esta línea, se ejecutará, pase lo que pase. Ahora vamos a ir controlando los errores. Por ejemplo, zero division error, ¿no? Entonces acá voy a poner except zero division error y acá voy a poner print hay un error de división por cero. Voy a poner una pantalla, un botón, lo que sea, ¿no? Entonces aquí me dice, fíjense, hay un error de división por cero, ya no hay, ya está capturando este, ¿no? Pero acá hay un problema también, ya del tipo, ¿no? El problema del tipo, ¿cuál es? Es type error. Entonces voy a decir, acá, except type error, ya voy a decir, print existe el problema de tipo de datos en las operaciones. Entonces vamos a ejecutar y hay un error, esta línea se ejecutará siempre, no lo está capturando mi error de tipo de datos. Ya lo está enmascarando con la división por cero. Ah, aquí ya paró. Bien, vamos a hacer así. Lo vamos a borrar. Lo vamos a poner aquí. Cortó. Lo voy a poner. Lo vamos a poner así. Este lo vamos a hacer un try. Fíjense que es una excepción anidada, ¿no? Lo vamos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Ya lo captura esta excepción y también la división por cero, ¿no? Tirar una mirada a esto un minuto para que lo vayan mirando, para que lo entiendan lo que son excepciones y la captura de excepciones. Ingeniero, no sé si entendí bien, pero esa forma de hacerlo es para que, aunque esté mal el programa, se ejecute, ¿no? ¿Se ejecute? ¿Lo entendió bien? ¿Ya? Es para eso. Exactamente para eso. Bien, entonces tienen una mirada. Ahí hay dos tipos de errores, pero ustedes pueden mezclar todos los tipos de errores. Se podría poner un solo S sin ponerle así zero division o type error, pero si se pone así, no vas a saber de cuál es el tipo de datos. Entonces, si tenés un programa que maneja sobre todo numérico, algún cálculo numérico avanzado, pues sería bueno identificar qué tipo de error puede ser para más fácil la corrección.
Bien, continuamos con la parte más importante de esta clase, que son los archivos. Cuando hacemos los cálculos o cualquier cosa, eso queda en memoria y después desaparece. Un archivo es un conjunto de información almacenada en una sola dirección de memoria o en direcciones contiguas o enlazadas entre sí bajo un mismo nombre o puntero en el dispositivo de almacenamiento. Los archivos se pueden ver como flujos de datos. El tamaño del archivo se medirá en bytes y su múltiplo. La posición cuenta para cada byte del archivo y empieza por 0. ¿Qué significa byte? Son 8 bits, ¿no? Se va a ir moviendo así. Básicamente se consideran archivos de texto y binario. Archivo de texto va a ser lo que más vamos a utilizar. Todo se va a guardar y se va a recuperar como texto, inclusive las operaciones matemáticas, porque básicamente con un in entre paréntesis ya se puede convertir, ¿no? Cualquier cosa a entero, ¿no? Si quisiéramos hacer operaciones. Y los binarios, bueno, eso no lo vamos a utilizar mucho, pero si quisiéramos datos matemáticos más avanzados, directamente lo haríamos todo binario, ¿no? Para abrir un archivo es con open, la ruta y el modo. La ruta será el nombre completo del archivo, es decir, donde está guardado, indicando el directorio donde se encuentra ubicado. El modo puede ser, por el tipo de acceso puede ser R, de solo lectura, W y X, escritura y ejecución, A y R+, que son parecidos. R, lectura, significa que usted va a poder recuperar los datos del archivo, pero no lo va a poder modificar. W significa que el archivo usted lo va a poder abrir para escritura, y si existe el archivo, es para crear uno nuevo, y si existe el archivo, se lo va a borrar y todo va a empezar de nuevo. O sea, el archivo se va a sustituir por uno nuevo. La A significa adición. Ya, si es que usted tiene alguna información, significa que se va a adicionar. Y R más es lo mismo que la A. Es decir, se va a poner al final lo del archivo y ahí, a partir de ahí va a guardar datos. Ya, entonces, por el tipo puede ser el texto binario, entonces se combina el tipo con el modo de acceso, ¿no? WB, A, BR, TX, XB. Si es que ustedes no ponen nada, solo ponen el tipo de acceso, se considera el texto. ¿Ya? Entonces, básicamente así lo vamos a hacer para más facilidad. Hay atributos, por ejemplo, modo de acceso, archive.mode, y te dice qué modo lo has abierto. Nombre de archivo, archivo.name, para cerrar un archivo, archivo close, para ver si el archivo está cerrado, archivo closed, te da true si es que el archivo está cerrado y te da false si es que está abierto. Para saber el tamaño del archivo tenemos import os, osstat.stsite, y puedes imprimir el tamaño. Para la posición, archivo.tel para saber dónde está parado, para moverlo al enésimo byte, archivo.sic y el byte que usted quiera moverlo. Para ver si es que es de escritura, archivo.writable te va a dar si es que está en modo escritura. Archivo readable te va a dar si está en modo lectura. Y archivo.secables te va a dar si es que está en modo desplazamiento. Para leer un archivo de donde está ubicado en adelante como cadena todo, archivo.read. Para leer n bytes, dependiendo de dónde está ubicado, archivo.read, y entre paréntesis se le pone n, la cantidad de bytes que va a leer. Leer un archivo por líneas, línea.archivo.readlines, y for línea en líneas, ya se lo va abriendo, ¿no? De a poco. Escribir en un archivo donde se encuentran ubicados los datos binarios de texto, archivo.write, y la información a guardar. Si quisiéramos con un salto de línea, se le añade a la cadena a guardar el salto de línea, ¿no? Barra n. Ya, con más concatenamos las dos cadenas. Entonces quiero guardar el salto de línea. También puedo escribir de una colección, puede ser una string, un binario, una lista, archivo.writelines, ¿no? Normalmente va a ser una lista. Bueno, estas son subrutinas, eso vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer algunos ejemplos de archivos.
Bien, acá tenemos una carpeta que se llama así. Esta carpeta la vamos a abrir y acá, por ejemplo, tenemos dos archivos de prueba. Prueba 2 y prueba 1. Entonces vamos a abrir ya. Entonces le voy a copiar la ruta. Y acá lo voy a borrar. Y por ejemplo, archivo va a ser igual a qué? A open. Y entre paréntesis se le pone todo y se llama prueba 1 txt. Tiene que decidir mayúscula y minúscula en Python para que te lo abra, ¿no? Bien. Ahí lo abrimos el archivo y por ejemplo puedo decir líneas va a ser igual a archivo.readLines readLines y esto me devuelve lista. Entonces puede decir for línea o cualquier nombre, for dato, por ejemplo, in líneas y acá lo que voy a hacer print dato. Vamos a ver qué es lo que tiene ese archivo, lo hacemos correr. Nos va a dar un error. No indica el modo. Sí. Aquí el modo. Aparte me está dando un error del Unicode speech. Esta barra me está diciendo que para mí es errónea, entonces para subsanar eso se reemplaza con doble barra para que no haya esos problemas. Debería funcionar, supongo que sí. Listo, y ahí están las líneas, ¿no? Bien. Ahora esto lo ha leído el archivo, que lo podemos abrir acá también, ¿no? Y está con toda su información, si se viene igualito la misma información. Faltó algo, siempre que utilicemos archivo, tengo que hacer archivo.close. Ya. Lo ejecuto y ahí ya. El archivo se limpió. Ahora puedo ver ciertas características, ¿no? De mi archivo. ¿Qué características tiene, ¿no? Por ejemplo, puedo ver si es que es un archivo de escritura. Por ejemplo, aquí voy a poner print archivo.closet y lo voy a poner aquí, también acá al final. Acá voy a poner también las otras características, ¿no? Si mi archivo, por ejemplo, es writable, si mi archivo es readable, si es que es de solo, si es de lectura, y si es seekable, ¿no? Si se puede recorrer. Directamente, obviamente esto yo podría, no tengo sugerencia. Yo directamente lo voy a imprimir, true file me va a salir, pero esto yo lo podría utilizar para alguna lógica, ¿no? De programación si necesito, cuando el archivo es de lectura, escritura, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, el primero es false, no es readable, es de lectura. Como es de lectura se puede recorrer, no está cerrado, pero después ya está cerrado, ¿no? Eso está diciendo acá, porque acá ya lo cerró. Entonces vamos a ver otra prueba 2, por ejemplo, pero ahora lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir prueba 2 como si fuera de escritura. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya, lo que va a pasar es que se va a borrar la información, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarme todo esto. Bueno, tírenle una mirada, a ver, unos 5 minutos.
Pregunta cualquier cosa y vamos a hacer otro tipo de prueba.
Bien, vamos a este archivo 2, pero en prueba 2 tiene datos. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a copiar esto de aquí, archivo prueba 2, lo voy a leer en modo escritura, y ese solo lo voy a abrir, no voy a leer nada porque me da el error, porque está en escritura, y le voy a cerrar. Bueno, está en prueba 1, pues, ¿no? Entonces le voy a decir prueba 1. Ya, se acabó. Ahora vemos acá. No tiene nada, ¿no? Lo ha eliminado. Entonces, de este modo, lo que hace es eliminar ya lo que exista. Por ejemplo, como yo el aumento datos, tenía que poner R más. R más le voy a dar. Aquí, por ejemplo, le voy a decir mientras while true, y voy a decir dato igual a un input, deme nuevo dato para el archivo, y entonces acá voy a decir if, le puedo poner nuevo dato para el archivo, y para que lo entienda el usuario puedo decir escriba salir para salir, y acá sí, si ese dato es igual a salir, entonces hago el break. Caso contrario, lo que voy a hacer es, voy a agregar ese dato, ¿no? Entonces voy a hacer archivo .bright, y le voy a agregar datos que me ha dado el usuario a un salto de línea para que vaya esto, ¿no? Así voy a hacerlo, ¿ya? Entonces voy a ejecutarlo. Y acá me dice, deme un dato, ¿no? Voy a ponerle dato nuevo 1, dato nuevo 2, dato nuevo 3, y le voy a dar salir. Bien, entonces vemos acá en el archivo, se ha agregado esos datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo ejecuto otra vez? Si estaría en W, solo se quedaría con los datos nuevos. Pero, por ejemplo, aquí voy a poner segundo 1, o sea, segunda vez que lo he hecho correr, segundo 2, segundo 3, salir. Entonces, ¿qué me ha guardado? Ahora me ha guardado segundo 1, segundo 2, segundo 3. Ah, ya. ¿Qué ha pasado? Que ha empezado a escribir desde el comienzo, y entonces ha reescrito lo que ya tenía antes. ¿Cómo lo puedo hacer para que esto no funcione así? Entonces aquí yo lo que tengo que jugar es con el tamaño. Acá le voy a dar un import OS, y acá le voy a decir el tamaño. Ya lo he abierto, entonces el tamaño va a ser igual a os.stats del archivo punto stsats. Eso me lo va a y lo que yo voy a hacer es llevarlo allá, no voy a decir este archivo .zip, y que se vaya a su tamaño, ¿no? Y ahí recién empiece a escribir. Entonces acá, por ejemplo, ya no debería borrarse esto. Vamos a ver, vamos a poner tercero 1, tercero 2, tercero 3. Ya, rum.
Ya, ¿qué dice acá? Tamaño os.stat archivo.stsi. Stat dice, ¿no? Patch should be string, como bytes. os.path.live or integer no this wrapper. Está un error aquí. En el tamaño. Voy a comentar esto. Voy a imprimir tamaño. A ver qué error puede ser. Me está dando. A ver. Path shall be string bytes. No me está reconociendo la ruta del archivo. Pero el archivo está ahí. A ver, de momento hasta aquí nomás. Y voy a tratar de hacer un print de stat info. Acá le voy a poner información estadística. Vamos a ejecutarlo así. A ver si funciona o nada. ¿Qué dice? Stat partial b string bytes. Este es string, pero... ya. Sí, estoy haciendo mal. Voy a poner una ruta que va a ser una variable string. De todo esto. Voy a poner ruta. Y aquí también. Poner ruta. Quiere que sea string, o sea, ya el archivo le estaba pasando y ese ya era un objeto y no es el parámetro que quiere. ¿No es que dice? Es stat info. Dejar no atributo info. Dice. Ya. Directamente entonces. Ya ahí me dan el resultado, ¿no? Este es el model y no el link. Tamaño 42, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tiene tamaño 42. Bueno, ahí nos dice, pero si le doy propiedades, 42 bytes, ¿no? Entonces, ya. Vamos a ver así, este es el site. Acá le vamos a poner tamaño. Lo ejecutamos. 42 ya. Entonces nos vamos a ir a la posición final, al tamaño. Y ahí vamos a recién pedir los nuevos datos y vamos a tratar de guardarlo. Vamos a ver. Entonces acá pongo tercero 1, tercero 2, tercero 3 y vamos a escribir salir. ¿Ya? Si yo me vengo acá, ahí lo ha grabado al final, ¿no? Ya me fui a la posición donde tenía que irme para que empiece a escribir ahí. Tírale una mirada a este código, unos 5 minutitos, cualquier cosa pregunta.
Bien, jóvenes, entonces acá vemos, ¿no? Cómo se lee un archivo y acá cómo se escribe de forma correcta para que no se pierda, ¿no? La información. Se pone así. Si le pongo W nomás, se crea el archivo si no existe, y si es que existiera se borra y se agrega la nueva información. Y este SIC es para ponerlo al final, ¿no? Para ponerlo en la posición del tamaño, y el tamaño va a ser la cantidad de bytes que tiene ya utilizado, ¿no? Entonces, es bueno eso, porque si no igual va a borrar, va a reemplazar, ¿no? Se va a poner al principio y va a reemplazar. Ya, entonces para, voy a aplicar la teoría de lo que son los subprocesos para acabar la clase hoy día, y ya el día, no sé pues si el día jueves vamos a poder pasar clase o no, porque el viernes hay referéndum y a veces lo suspenden a mitad a mediodía, ¿no? Pero vamos a ver eso. La siguiente clase ya haríamos un ejemplo completo, mezclando sus procesos con archivos y otras cosas que hemos visto anteriormente, ¿no? Vamos a hacer ya la parte práctica, mezclando todo prácticamente, lo que hemos visto, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer la parte teórica de lo que son sus procesos. Ya, sus procesos, sus rutinas, procedimiento, función, son pedacitos de código que son reutilizables y se pueden llamar una y otra vez, una y otra vez. Viene a ser un código semi-independiente del resto del código, pero que se lo puede invocar múltiples veces, con el fin de tener código optimizado, reutilizable y modular. Para definir una subrutina en Python se utiliza la palabra reservada def. ¿Ya? Cualquier subrutina en Python empieza con def. Y por ejemplo, esta subrutina se llama def, perdón, se define con def y se llama hacer algo, dos puntos, y todo lo que esté tabulado dentro de esos dos puntos va a ser parte de la subrutina, ¿no? Entonces tenemos acá todas las instrucciones, que puede hacer un cálculo o puede que no, puede que muestre algo. Y acá es la llamada dentro del programa principal a la misma altura de tabulación. No se olviden que Python lo principal es la tabulación, ¿no? Acá se lo llama. Ahora podemos tener, después del def y el nombre de la rutina, las rutinas pueden tener entre paréntesis. Esta aquí no tenía nada, pero puede tener una lista de parámetros para que en base a esos parámetros son como unas entradas de una función, digamos, ¿no? Y ahí se hacen los cálculos. La siguiente línea, si usted le pone en triple comilla doble, se llama cadena de documentación. Esto sirve porque hay ciertos programas que en base a este código crean una documentación. Entonces usted aquí puede explicar: este código hace tal cosa, los parámetros significan tanto y el resultado significa tanto, entre triple comillas. Siempre tiene que ser la primera línea, y después lo llaman al generador de documentación, y entonces generan, ¿no?, una documentación bonita como si lo haya escrito alguien, ¿no? Para que después eso lo puedan tener como PDF o web eh, para guía, ¿ya? Para que sepan qué hace esa función. Bueno, después viene el conjunto de sentencias y puede haber un return. Return es si queremos que esto se comporte como función. Si no hay return, se comporta como procedimiento. El procedimiento modifica las cosas, pero no devuelve nada. Una función siempre devuelve un valor o expresión. La sentencia return define si la rutina es procedimiento o función. Si no se indica retornará un valor none y es un procedimiento. Normalmente devolverá un valor, ¿no? Valor. Retorno múltiple puede retornar tuplas. Se puede utilizar asignaciones para asignaciones múltiples. Por ejemplo, si yo quisiera retornar muchos valores, ¿qué hago yo? Lo que yo hago es utilizar tuplas, ¿no? Retorno una tupla. Bien. Y los argumentos se le puede pasar por posición, es lo más básico y por defecto, y para no complicarnos la vida, ustedes que no son informáticos pues lo van a hacer por posición, pero también se le podría, por ejemplo, pasar por nombre. Ya se puede indicar los parámetros por el nombre de las variables. También se puede hacer una llamada sin argumento, que eso nos dará error si es que existe argumento.
que debería ser parámetro, y parámetros por defecto, se pone un valor por defecto, también el def se le da igual y se le pone por defecto parámetros. Si el usuario, la llamada, no se le invoca con parámetros, entonces se le agarra por defecto. Argumentos indeterminados por posición, parámetro tupla. Si ponemos este asterisco, devuelve una tupla de todos los parámetros que siguen, ¿no? O sea, podemos poner un asterisco. ¿Para qué? Para que haya n parámetros. Pero le tenemos que pasar como tupla. Parámetro diccionario, igual se le pone doble asterisco, ¿ya? Se le pone doble asterisco para indicar que es un diccionario. Por posición y nombre se puede hacer también combinación, pero mejor es siempre por posición, es más sencillo. Bien, y eso, muchas gracias, eso es la teoría. El día jueves o máximo el martes vamos a hacer ejemplos que combinen todo lo visto. No sé si hay alguna consulta. Disculpe, ingeniero, para el práctico, ¿hay algún formato? Solo Se que le, presentamos la hoja. se le explicó, sí, el primer día de clase, ¿no? Cómo tienen que escribir. Ya se explicó ese compañero ya. Otra pregunta, por favor. Pueden preguntar en el grupo de alumnos, ¿ya? Y le van a explicarme. Ingeniero, disculpa, no sé si nos podría dar un poco más de tiempo para el práctico. Tengo entendido que el práctico es para este 26, este martes. A ver, 26 ya. Yo creo que... Eh, si es que... Y ahí también era este examen, creo, ¿no? Ya. Efectivamente, ingeniero. Ya, digamos, entonces vamos a asumir desde ya, si quieren, que el jueves no hay clase, digamos, por el referéndum y todo eso. Entonces el 26 yo acabaría, el 28 para que estudien, entonces lo puedo mover para el 3 de mayo y ese día sería ese examen. Perfecto, ingeniero. ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, ingeniero, estaría bien. Bueno, pero es porque hay un referéndum y estoy con la clase. Ingeniero, sobre ese referéndum, tengo entendido que son de las elecciones de ICU, ¿no? Mira, no sé. No me meto mucho en eso. No. Pero es que no tengo, yo tampoco no sé nada, digamos, no me interesa, pero se supone que tenemos que ir a votar y el ahí nos sancionan o algo. Claro. Es obligatoria la votación. Vos podés votar nulo o blanco si no querés votar por nada y ya está tranquilo tu conciencia, ¿no? Y ya has cumplido con tu deber cívico. Ahora, ese mismo rato puedes leer las preguntas y si te convence o no, pues te quedas, ¿no? Lo que vos creas. Te da una idea de qué va mucho. No sé, ¿no? La verdad que... no, La verdad siento que a nosotros, al nivel que estamos, no nos afecta en nada, digamos, ¿no? Más creo que a los compañeros que ya están saliendo de carreras, creo que recién, ¿no? Nosotros recién estamos empezando. puede ser, ¿no? En realidad sí afecta a todos, pero lo que pasa es que la mayoría de los dirigentes estudiantiles son de semestres superiores y más se mueven para esos semestres. Pero bueno, ¿no? Debería afectar a todos, pues supongo. Pero el mundo, el país y la universidad, pues en realidad sí está en crisis, digamos, ¿no? Y es complicado de administrar todo y nosotros los profesores también estamos teniendo problemas. Pero a ver pues qué pasa, ¿no? A ver, ojalá sea para bien este referéndum y no sea solo gastar plata en la UNO. Bien, entonces así quedamos ya. 3 de mayo, entonces su examen y su práctica. ¿Listo? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Ya listo, hasta luego. Ya no hay más suspensión, a no ser que haya tomas, bloqueo y esas cosas, sino ese día. ¿Listo? Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero.